Frikis en Tierras Infinitas. Muy buenas a todos, soy Diego Huertas, Kaiser Kane y @Kaiser Kane en YouTube y Twitter. Y a mi lado tengo a Ángel Aznar, @AngelAznar_, y a Juan Mate, @Alexi2099, para traeros Fenty. En el debate del infinito hablaremos de por qué las ventas de los cómics de superhéroes, particularmente Marvel y DC, parecen hundirse a pesar de que el cómic vive uno de sus mejores momentos. Y para el friki dato os traemos una curiosidad maravillosa. Indiana Jones es nazi. Ah, no, esa ya la hicimos. Bueno, pues tenemos una sobre Martin Sheen, que no os voy a contar de dónde es, pero tiene mucha miga. Todo esto y algo más os traemos esta semana en el programa 14 de la primera temporada de Frikis en Tierras Infinitas. Y es que todo gran podcast conlleva una gran responsabilidad. ¡Allá vamos! La frasaca fantasma. No quiero decir demasiado sobre mi frase de hoy porque me parece que ya es fácil de por sí. Ahí va. Yo desaparezco un rato y a todos les entran delirios de grandeza. Me suena alguna peli Marvel, pero ahora mismo no la identifico. Pues eres de alguien que resucitaba. O sea, Sí. o algo así. No sé si es de... The Endgame puede ser, pero no... ¿Os rendís? Espera. No. Por favor. Es de... El retorno del Jedi y es la frase que dice Han Solo. Muy bien, sí, exacto. Harrison Ford pronuncia esta Es frase verdad. como el contrabandista convertido en general rebelde Han Solo en el film de 1983 dirigido por Richard Marquand, El retorno del Jedi. Luke está loco. Si no puede cuidar de sí mismo, mucho menos de rescatar a alguien. ¿Un caballero Jedi? Yo desaparezco un rato y a todos les entran delirios de grandeza. Un aplauso. Bien. Bueno, era de Disney. Bueno, es de Disney Hoy ahora. era de Disney, claro, todas las pelis de Disney son de Disney. El debate del infinito. Toca discutir, es así, pero ¿de qué, Juan? Pues vamos a hablar de por qué las ventas de cómics Marvel y DC en el terreno de los superhéroes parecen hundirse a pesar de que el cómic vive uno de los mejores momentos de la historia. Literalmente, vamos, yo no recuerdo haber visto a tantos 20añeros, 30añeros leyendo cómics como hoy en día, por ejemplo. Siempre había sido algo más, no de niños, pero sí mayoritariamente de un público infantil, y los lectores adultos eran minoritarios. Bueno, yo no sé hasta qué punto eso son cifras reales o simplemente es nuestra perspectiva. ¿Sabes? Estamos nosotros ahí un poquito influenciados por la imagen que tenemos de los cómics, y es cierto que hay más lectores, o por lo menos la gente habla más de ello, pero yo no tengo claro que se lea más. No sé, Peter, qué va a decir. Yo tengo bastante claro que sí se lee más porque las tiendas de cómics están prosperando, pero es que además ahora puedes encontrar cómics de cualquier tipo en sitios como el Corte Inglés. Cosa Sí, que antes era impensable. Y es que acordémonos que sí, aquí en España hubo algunas tiendas de cómics, pero en los 90 tuvieron que cerrar porque no se comían un rosco. Sí. Y los cómics se vendían en el kiosco, junto con la prensa. Sí. Y ahora es cuando están surgiendo como setas. Bueno, en realidad en los 80, y yo creo que soy el único que de verdad recuerda los 80 de los que estamos aquí en esta mesa. Viejo. Por eso he hablado Sí. de los 90, no de los Sí, 80. sí. En los 80 se vendía mucho cómic español, o sea, mucho TVO, Mortadelo, tal, en los kioscos. Tú has dicho la Bueno. palabra clave, TVO. Era el concepto de también TVO. también Pero había eso muchas no era- revistas tipo El Víbora, Cimoc, Sí, pero y eran murieron. maravillosas. De hecho, esas sobrevivieron hasta los 90. Sí. Yo soy un gran fan del Víbora, yo he sido lector empedernido del Víbora, y desde aquí le mando un abrazo a Max por su Peter Punk, que tanto nos inspiró, y por tantas otras cosas como Makoki y demás. Pero aparte de eso, en los kioscos se vendían cómics. Sí, sí. Lo que no se vendía era tomo. O sea, se podía comprar grapas, se podían comprar, pues como dices tú, revistas de publicación de ilustración, o sea, cómics. Sí, de hecho yo recopilatorios. mis primeras rapas manga las compré en el kiosco. Tal cual.
Pero es cierto que en los 90 parece, o sea, a finales de los 80 parece que sí que hubo un crecimiento importante de las tiendas de cómics, pero en los 90 aquello Murió. murió. Y Bueno. ya en los 2000, de hecho, os iba a decir, en los 90 todavía aguantaron unas cuantas, pero en los 2000 fue la quema. Sí, básicamente aguantó la tienda de Norma Editorial en Barcelona y punto. Anda, ¿qué dices? No exageres. Sí que había Generación muchas tiendas X. de cómics, muchísimas. El problema es que sobrevivían simplemente de los machacas de siempre que iban y todos los meses se dejaban 200 euros en grapas. Sí. Sí. Pero una prueba de que ahora el cómic llega a más gente es que incluso en el cómic de superhéroes estamos viendo cómo prácticamente la grapa, que es el formato con el que nosotros hemos crecido leyendo superhéroes, ahora es algo marginal y la mayor parte de la gente se Sí, compra tomos y se compra los integrales, los He omnibus. estado buscando datos para esta sección y sí, por ejemplo, yo he estado mirando las grapas que más se vendieron en el 2021, del 2022 obviamente todavía no Todavía no hay tengo cifras, nada. menos mal. Y sí, Marvel y DC siguen dominando en grapa y sus TVOs más vendidos siguen siendo... Bueno, los cómics más vendidos en grapa siguen siendo de Marvel y DC, a excepción de las Tortugas Ninja, que no sé de quién serán los derechos. No sé Que quién es- ocupa varios números de la misma colección, también varios puestos de la escala anual. ¿Se Pero está, eso- se está eso- publicando grapa de las Tortugas Ninja? ¿Me estás diciendo? Es una miniserie que se llama, a ver cómo era, The Last Ronin, el último Ronin. Sí, es en un maravilla. futuro alternativo en el que están muertas todas las tortugas excepto Rafael y él va vestido ahí como un samurái y va me viendo el alegra de espíritu. que no hayan dejado a Leonardo. Eso también es... Pero aquí, ojo al dato, es un dato muy curioso y es que si nos vamos a novela gráfica, o sea, ya no grapa, sino algo un poquito más grueso, tenemos, sí, en primer lugar a Spider-Ham, con ¡Ostras! H. Las aventuras del cerdo que se puso de moda gracias al Spider-Verse. Sí, vamos. Pero el después, Spider-Cerdo. tanto Marvel como DC desaparecen totalmente de la escala de los 10 primeros. Una preguntita antes de seguir. ¿Esta lista que dices es de España o No, americana? en Estados Unidos. En Estados Unidos. De España no he sido capaz de encontrar No, una del año. te iba a decir porque en España dudo que haya grapas de las tortugas, porque creo que lo están No, publicando en ahí tomos. ambos datos son de Estados Unidos. De España no he sido capaz de conseguir una de lo que es el año entero. Y sinceramente soy demasiado perezoso como para buscar las de todos los meses y luego hacer la media. De todos modos, en Estados Unidos esos datos son muy fáciles de conseguir. No sé si sabéis cómo se venden cómics en Estados Unidos. No. Pues aquí básicamente si tú tienes una tienda de cómics lo que dices es, bueno, te llega el catálogo de, yo qué sé, pues de ECC Comics que publica DC ahora mismo, ¿no? Ujú. Y ves que, uy, el mes que viene va a salir el tomo de Dark Knight Returns, edición número 18.000. Uy, esto se va a vender porque siempre se vende, lo cojo. Uy, y sale el número 1 de la serie tal, los números 1 se venden y tal. La serie, el número no sé cuántos de Robin, buah, esto no lo va a comprar ni Peter, pues no lo compro. Y tú te coges pues los cómics que crees que se van a vender, los pones y hasta. Sin embargo, en Estados Unidos casi todo el negocio de los cómics funciona con suscripciones. En plan, yo voy a mi tienda de cómics habitual y digo, oye, mira, yo quiero coleccionar Detective Comics. Entonces esa persona te apunta en la lista y todos los meses pide una copia Para exclusiva para ti. Entonces si hay 50 personas que compran Detective Comics todos los meses, pide a lo mejor 53, 55, siendo Detective Comics puede que incluso 60, como mucho. Porque algunos se venderá suelto. Exacto. Y ya de cosas más marginales, pues por ejemplo, precisamente vamos a hablar, yo que sé, de las Tortugas Ninja, un recopilatorio o algo así que es fácil de conseguir el resto de la colección, pues vamos a pedir, si se lo compran 19 personas, pues voy a pedir 21. Sí, Entonces también, yo las creo que- cifras, un segundo, Sí, sí. entonces las cifras siempre están a mano porque las editoriales no recuperan material, no es en plan te vendo 100, pero si no vendes 50 me los devuelves, sino que como casi todo es por suscripción, lo que compra la tienda es lo que se vende. También es cierto que en los últimos años Amazon ha cambiado mucho el mercado. Pero, por Sí. ejemplo, tengo que decir que soy un cliente muy especial. Nunca me gusta lo que hay en la estantería. Y entonces, a mí encontrar algo que realmente me apasionara me resultaba muy difícil. Sin embargo, ahora me meto en Amazon y digo, mira, encargo uno.
Claro, es que, bueno, aclaremos que Amazon ha cambiado. Recordemos, para los que son demasiado jóvenes, que Amazon empezó siendo una tienda de libros. Básicamente. ¿Vale? O sea, de hecho, que tengan logos con libros y tal, originalmente el logo de Amazon era un libro, etcétera, etcétera. Amazon empezó siendo una tienda de libros y ha sido un mercado de libros para muchos. De hecho, siento hacer publicidad, pero hasta mi libro está en Amazon. ¿Vale? Eso quiere decir que cualquiera puede acceder a Amazon. Han creado hasta su propio sistema de autopublicación. No sé si lo conocéis. Sí. Que es, bueno, no vamos a meternos con ellos. No vaya a ser que De hecho, algún día nos tengan que patrocinar. entre tú y Héctor me estáis arruinando la lista de lectura. Anda, que mi libro cuesta 12 pavos. Te vamos a Pero por lo arruinar menos nada. el tuyo era divertido. Joder, y encima se lee en un rato. Esperemos que Héctor no escuche este programa. Héctor, No lo sé si porque escuchas todavía este no lo he programa, leído, haz algún pero lo leeré. comentario. Porque hasta ahora no sabemos si lo escuchas o no, pero bueno. Es una buena manera de averiguarlo. Total, sin ponerle a parir, ¿verdad? Total, que Amazon ha cambiado la metodología de compra de muchas cosas, por eso este hombre puede irse al casi espacio. Y los cómics, obviamente, son una de ellas, porque es que al final es que lo que buscas, si no lo encuentras en Amazon. ¿Vale? Y además, desde que empezaron a meter a gente que puede crear sus propias tiendas en Amazon, pues obviamente es mucho más atractivo y hay mucho más producto minoritario que de otra manera no conocerías. Sí, es que además pasa lo de siempre, sí, que a lo mejor una serie en los kioscos no sobreviviría, pero a lo mejor a escala nacional sí que tiene bastante público como para que yendo a domicilio pueda sobrevivir, cosa que aquí en España antes de que llegara Amazon no existía, la gente no se suscribía y por lo tanto colecciones pequeñitas no se publicaban. No, me ha maravillado lo de las Tortugas Ninja, que lo sepas, porque que yo recuerde los derechos los siguen teniendo ellos dos. No, los tiene uno de ellos, el otro se los vendió al primero, aunque siguen colaborando. Ah, sí, al final se los vendió, fíjate, yo pensé que todavía los mantenía. Pero bueno, pero que tienen todavía derecho a sacar cosas propias y demás. Me parece maravilloso que vuelva a haber un cómic de las Tortugas Ninja. De hecho, ya que sacamos el tema, vamos a ser más concretos. Uno le vendió los derechos al otro por una cantidad pues relativamente insignificante. O sea, no era dinero, pero no tanto como ha hecho las Tortugas Ninja. La cuestión es que luego el que se quedó con los derechos se los vendió a no sé qué compañía por un pastizal enorme y se reservó el derecho, o sea, no tiene control sobre nada, pero tiene derecho a publicar todos los cómics que le dé la gana sobre las tortugas. Un Exactamente. tío inteligente, ¿eh? Sí. Totalmente, porque realmente su pasión era solo Son cómics. los cómics. O sea, el otro se lo lleva muerto y está de puta madre, pero su pasión son los cómics. Y se nota. De todas maneras, hablamos de un momento en el que se lee más. No sé hasta qué punto, como dices, bueno, sí, las cifras han subido, pero obviamente no son los tiempos de cuando todos los niños teníamos un TVO, porque si bien es cierto que ahora están mucho más implantados, yo procuro regalar, siempre he regalado cómics, siempre he regalado libros. O sea, cuando son más pequeñitos les regalo unos libros y cuando van teniendo un poco más de edad, pues les voy regalando cómics, también porque los niños se sienten identificados con los cómics. El otro día entré en el Carrefour. Aquí hoy vamos a hacer el día de las marcas. Hemos dicho ya Corte Inglés, Amazon, Carrefour. Bien. Hay que dejar claro que no nos pagan por la No publicidad. nos paga nadie nos paga por esta publicidad. Pero ¿verdad? de hecho, si nos oís y queréis anunciaros, llamadnos. Sí. Y no vayáis al Carrefour ni al Corte Inglés, nada. Esos no. Caca. Total, que llego al Carrefour y tienen una sección entera de cómics de grapa. Sí. Simplemente con el nombre del personaje, ¿no? Capitán América. Spider-Man, tal, no sé qué. Bueno, hay que decir que el de Spider-Man era Spider-Man contra el Doctor Octopus. Y tú dirás, ¿y qué porras es eso? Pues son cómics de origen del personaje en un tomito de grapa, o sea, en una grapa, que introducen a los chavales a las colecciones. Muy bien hechos, o sea, de calidad bastante bien, mucho mejor fabricados que las grapas que comprábamos nosotros, que eran cochambrosas. Y que se deshacían enseguida. Y que, o sea, ¿os acordáis de aquello que tú lo Sí, comprabas sí. y como, o sea, Bueno, si cuando fuera la solo gente... cosa de las grapas, porque los infames tomos Bueno, de norma bueno, editorial. bueno, esos eran malísimos. De hecho, Como entremos a hablar de la calidad de publicación de norma editorial, podemos hacer un debate entero. podemos hacer una quema directamente. Ya ves. Pero vamos, mucha cola he gastado yo en algunos de esos tomos. Sí, ¿eh? sí, sí.
El caso es que cuando la gente ve que en los coleccionistas meten los cómics en una bolsita, El sobrecito, no saben sí. por qué es. Pero es porque como los sobases mucho, te quedabas Sin con las cómic. pinturas en las manos, ¿sabes? O sea, Básicamente. pues esto no, en papel cuché, bueno, unas portadas guay. Sí. Tú dices, uy. Bueno, Sí, es que sí, yo me han- acuerdo los han mejorado primeros la cómics calidad. que leí de los Vengadores, que pues en el año de la Tana tendría yo 10 años o así, y la pintura, el color era por puntitos. Claro. O Sí, sea, imaginaos claro. lo que ha cambiado la cosa. Era Claro. cuatricomía, se llamaba Sí, aquello. eso es cuatricomía. Sí. De todos modos, una pregunta ya que estamos con el tema y nos estamos desviando, pero tengo que meter esto. ¿Os acordáis cuando las grapas españolas eran más grandes que las americanas y de repente cambiaron del formato español, que era más cercano al álbum europeo, pero seguía siendo una grapa, al americano? Sí, sí. Porque yo recuerdo una colección en concreto, creo que es la de Robocop, de Marvel Comics, que tiene una parte que se publicó en el formato original y el resto de la colección, creo que a partir del número 11 o algo así, ya con el nuevo Y formato eso- americano. Eso yo también lo vi con la serie de cómics de Resident Evil, por ejemplo, de Indiana Jones, de los G.I. Joe. Pero esto, Es G.I. Joe la que se empezó, perdón, es G.I. Joe la que tengo ahí, que se empezó a publicar en el formato grande, este enorme, que era súper incómodo, y luego pasaron al comic book más manejable. esto fue alguien que dijo, ¿habéis echado cuenta de que si publicamos esto en un formato un poquito más pequeño ahorramos toneladas de tinta? Sí, eso Y yo, dijeron, eso "Ah, yo lo he tomar por notado, saco". por ejemplo, con los integrales del Juez Dredd, que me los estoy pillando. Y al principio me los pillé en español. Hasta que yo no recuerdo qué tomo. En español era imposible pillarlo y dije, bueno, como estoy aprendiendo inglés, vamos a pillarnos en Pues en inglés. inglés. Y resulta que me llega un tomo que es como un 30% más grande, ¡Ostras! que me costó como 10 euros menos. Y dije, pues mira, que le den por culo el resto de la colección, no sigo en inglés. De todos modos, como decía, nos estamos desviando del Sí, tema. volvamos, porque- grapas. No, pero no solo grapas, sino que la cuestión es por qué precisamente ahora se venden tantísimos cómics, y no tanto que se vendan, sino que llegan a un espectro de la población mucho más amplio, porque se está vendiendo mucho cómic independiente y mucho cómic que no es de superhéroes. Precisamente porque en este momento, con las películas de Marvel en todo su esplendor y DC haciendo sus cosas por ahí también, y esa época que pasamos en las que cada 2x3 salía algún cómic independiente de superhéroes que adaptaban, pues yo que sé, Kick-Ass, por ejemplo, ¿por qué se venden ahora menos cómics de superhéroes en proporción que nunca? Pues yo creo que hay dos razones principales. La primera es el formato. Y es que antes tú te comprabas una grapa y era una historia autoconclusiva. Ahora para tener una historia autoconclusiva necesitas un tomito. Ya. Y bueno, podemos hablar mucho de cómo ha cambiado la forma de narrar historias en los cómics y tal, pero vamos, yo creo que eso lo resume. Y la segunda, que ahora mismo se me ha olvidado, Bien. Eso está bien. Bueno, yo creo que tuvimos una vez esa conversación fuera de micro, obviamente, y creo recordar que mencionabas algo Sí, del hecho de sí. cómo los cómics americanos siempre se mantienen, digamos, son series regulares que se dilatan muchísimo en el tiempo, Sí. y el manga, por ejemplo, no es te cuento la historia de Dragon Ball, llega hasta aquí y se acabó. bueno, hasta cierto punto, porque cojamos, por ejemplo, Dragon Ball, que llevan ahí 30, 40 años. Sí. Pero no es lo mismo, es si yo me quiero poner por ejemplo, a leerme todo Spider-Man, necesitaría una biblioteca. Y no me refiero a una biblioteca de estas que todos tienen en su casa. No, te refieres necesitas a- una biblioteca municipal. Sí. En plan, una sala de 300 metros cuadrados llena de estanterías solo para ese personaje. Sí. Claro, yo en esto mismo, o sea, en esta misma línea, creo que hay un factor importante y es que hemos madurado como lectores. No solo nosotros como individuos, sino también un poco como sociedad. O sea, hoy en día el que lee cómics, porque hay gente que lee cómics y hay gente que piensa que los cómics son para niños, que es Y como eso cualquier siempre otra pasará. estupidez. Sí, bueno. Eso es como la guerra eterna entre pizza con o sin piña. Bueno, no creo. Es algo más de fe y convicciones personales que de materializar. Mira, esto lo Materialismo. tengo que parar aquí. Estos son debates sanos. Si te metes con la pizza y la piña, podemos acabar a hostias. No toquemos ese tema. Sí, porque hay un cocinero en la sala y voy a debatir a sangre, sobre todo contra el argumento de no, es que dulce y salado. Claro, quítale el tomate. Continuemos. El caso es que
como lectores empezamos leyendo cómics. Hemos crecido, hablamos de eso, de los 80 y una época muy importante para el cómic. Anterior, por supuesto, también, pero en España como que los cómics americanos nos llegan más tarde. De finales de los 80 y principios de los 90 y un montón de revistas y un montón de publicaciones de un cómic más transgresivo, tipo Víbora, tal. Bueno, yo recuerdo cosas maravillosas en el Víbora. O sea, es que el Víbora era totalmente descarnado. Y no te tenías que ir al Víbora. Tenías el jueves, que aunque eran historietas más cortas, no había una historia larga que se fuera contando por capítulos, eran historias de una página, pero ahí tenías a Pedro Pico y Picovena, ahí tenías a Martínez el Facha, ahí tenías a un montón de gente que llegado a cierto mucho de punto... menos a Máquina Baja. Ostras, Máquina Baja. Y es que no soy capaz de acordarme cómo se llamaba la prostituta, sinceramente. Ay, no me acuerdo, ha pasado demasiado tiempo, pero si sacaran un integral de eso... Exactamente, o sea, si sacaran un integral de eso, lo comprabas. Y tenías a Milo Manara en otras publicaciones y tenías un montón de producto español y europeo con una imagen mucho más transgresiva y muy lejana al cómic americano o al cómic de superhéroes. Sí, yo recuerdo la primera vez que cogí una revista de mi tío, no recuerdo cómo se llamaba aquí, si era Heavy Metal o Metal Heartland. Es que ha habido dos. No, bueno, la revista se llamaba Metal Heartland. Heavy Metal son las películas. No recuerdo cómo se llamaba porque yo tendría unos 7 o 8 años. El caso es que a mí me chocó muchísimo porque yo hasta entonces el único que había leído eran Mortaderos. Sí. Y dije, coño, ¿esto qué porras es? Luego dije, uy, esto a lo mejor no debería estar leyéndolo. Tiene muchas tetas. Sí. Yo también recuerdo esa sensación porque mi madre la había comprado para mi primo y era, ahora que lo pienso, yo creo que era un víbora. Porque salían eso, no solo tetas, sino drogadicción y una serie de cosas así como muy chungas. Y yo era un crío bastante verde todavía. A pesar de que vivía en el Madrid de los 80 lleno de yonkis y cosas nosotros peores. vivimos una época en la que el cómic de Máquina Baja era real. Sí. El cómic de Máquina Baja era la gente que estaba en tu barrio. Básicamente. El caso es que después de esto llegan los 2000, que hay una especie de sequía del cómic y empezamos a apreciar de otra manera las publicaciones europeas, los cómics en otro tono y los monográficos. Claro, de repente, en vez de coger y leerte, como tú dices, un Spider-Man que es infinito, o sea, tú te pones a leer Spider-Man y es el cuento de nunca acabar. Ahí no me acuerdo quién está en Twitter diciendo, no, voy a leerme todo lo que se ha publicado de Spider-Man. Y como, No, pues lo ha conseguido. ¿en cuántos años? Bueno, Eso no lo sé. total. Básicamente empezó a los 18 y ahora ya le llaman Matusalén. Pero esa tampoco es la cuestión. No, espera, que no he terminado. El caso es que a partir de ahí empezamos a ver que cosas como Sandman o cosas como, yo qué sé, o sea, es que se me ocurren 1000 que son colecciones más pequeñas o que directamente son tomos. Empezamos a ver un cómic totalmente diferente, un cómic con un aire diferente. Joder, las cosas de Shaun Tan, que me parece un dibujante maravilloso, que podemos o no englobarlo dentro del cómic, pero sí es novela gráfica 100%. Y a partir de mediados del 2000 en adelante, sobre todo del 2005-2010, hay un resurgir de la novela gráfica y un cambio que cambia nuestra perspectiva. Y eso entra en competencia directa con el cómic de superhéroes. Porque al final la pasta que tienes es la que tienes y lo que ves es lo que ves. Y también aquí tengo que meterme en un asunto bastante polémico y es, yo nunca he soportado cómo hacen tanto Marvel como DC los crossovers, porque me parecen unos auténticos sacacuartos. Es en plan, yo no te voy a contar una historia, en la que para seguirla tienes que comprarte 20 cómics distintos como mínimo. O 200. En un mes. Bueno, en un mes sí, en un mes 20, pero claro, si el yo crossover dura un año... la última oportunidad que le di a los cómics Marvel fue cuando sacaron Imperio Secreto. Ajá. Dije, he oído cosas muy buenas y sí es cierto, la colección principal está muy bien. Cuando me puse, de hecho me la compré, pero cuando me puse a ver todos los números extraordinarios de cada personaje que se estaba publicando en ese momento que intervenía en el Imperio Secreto, le dije, mira, Sí, te vas a la puñetera M. Los tie-ins, como se llaman. Sí, es que se te quitan las ganas. Es como decir, oye, que yo no soy rico. A mí me pasó eso con porras, la de la película Civil War. Civil War, que es como... Lo primero, hay páginas que son exactamente la misma página,
pero dibujada por diferentes personas. ¿Vale? Lo segundo, hay historias que uno te la dibuja de una manera y otro te la dibuja de otra, pero tú estás entendiendo que en realidad estás viendo lo mismo. Que es como, ¿para qué? Y lo tercero, me parece muy bien que confluyáis y que hagáis todos cositas juntos, y yo entiendo que el que quiere leerse solo Spider-Man tendrás que contarle lo que ha pasado dentro de la Civil War para que le afecte, pero hasta me cierto parece punto. un tostón. O sea, me parece un tostón para el que se está leyendo la serie regular o la serie grande y después quiere leerse lo que hay alrededor. Me parece un tostón de Sí, leer es que todo por lo ejemplo, demás. yo empecé a leerme Witchblade. Empecé a leer Witchblade, al principio y los 10 primeros números me parece que eran muy bien. De repente llegó el número 11 y ya han cortado totalmente la acción y está haciendo totalmente una cosa, algo que no tiene nada que ver, simplemente porque ha empezado un crossover con The Darkness y no sé quién más. Sí, y y ahí aquí fue nos cuando sentamos dije, todos. aquí se queda Witchblade. Pero a ver, es que en Top Cow había un crossover cada 3 minutos. O sea, tú empezabas a leer el cómic y ya habían salido 3 Sí, pero crossovers cuando lo no acababas. solo eso, es que la historia totalmente se interrumpía y te contaban otra ya. Es como estar viendo un capítulo de Capitán América. ¿Cómo no? Un capítulo. Sí. Estás viendo tú un capítulo de WandaVision y resulta que vas por el tercer capítulo y resulta que vas a por el cuarto y es Loki. Sí. Y es como, ¿pero qué Vamos, cojones? vamos. Como pasó Bueno. en el libro de Boba Fett. ¿Quieres ver. decir? A ver, sí y no. A ver, lo primero, sois unos moñas porque esto no tiene nada que ver con lo que eran los crossovers mutantes de los 90. Porque tú realmente te puedes leer Civil War y te enteras. Tú te lees la Limited Sí. Series de Civil War. Sí. Pero Y quiero decir, espera. Sí. Te enteras de la historia. Tú te lees la Limited Series de Secret Invasion y te enteras. Te lees la Limited Series de cualquiera de los crossovers de los últimos 10, 15 años y te enteras. Como te quieras enterar de algo de cualquiera de los crossovers que en los 90 tuvieron los mutantes, olvídate. Porque no era un crossover de te saco una serie limitada contándote la historia. La historia es 2 números de X-Men, Sí, pero bueno, 2 números de... vayamos centrándonos un poquito. Lo que yo quiero decir es que esto, al fin, cuando se repite mucho en el tiempo, al final lo que genera es una sensación de hartazgo. De decir, Claro. sí, a mí me gusta mucho Spider-Man, me gusta mucho Thor, me gusta mucho la Capitana Marvel, pero no estoy dispuesto. Es que en vez de leer cómics parece que estamos viendo Dinastía, ¿vale? Es que llega un momento en el que te tienes que obligar a ti mismo y eso no es divertido. No, ya no tiene gracia. ya Pues no tiene gracia. yo no veo que ese sea el problema, más que nada, porque yo he estado... No es el problema, pero sí que es uno de los problemas. Sí. A ver, es uno de los problemas, pero yo no lo veo determinante porque yo he estado coleccionando cómics muchísimo tiempo. Yo he estado, por ejemplo, coleccionando Spider-Man en la época en la que entró en Los Vengadores. Y tú podías leerte Spider-Man y realmente lo que era relevante para el personaje estaba en Spider-Man. Podías leer cosas muy interesantes sobre el personaje en Los Vengadores. Y Los Vengadores tenían crossovers, pero estamos hablando de 2 colecciones, o sea, Spider-Man. Bueno, Spider-Man ya de por sí eran 4 colecciones. Y luego se convirtieron Otra de en las cosas. Y luego se convirtieron en una que se publicaba 4 veces al mes. Pero que no era tanto de seguir. No, Yo pero- creo que el problema de base y No, si no te estoy diciendo que fuera el problema, sino que era uno de los problemas. Por ejemplo, otro lo acabas de mencionar y es que tenga un personaje determinado tenga 4 colecciones distintas. No es algo únicamente de Spider-Man. no, claro ni que no, mucho pero, menos. Ni mucho pero ¿qué menos, problema ¿no? le ves a eso? O sea, No es que sea un problema como para dejar los cómics, pero si se te junta con que tienes 4 colecciones distintas, con que de repente las historias duran 70 números. No, las cosas se van sumando. Os puedo hacer un cálculo. Si tú te ibas antes y te comprabas un cómic de Spider-Man porque te mola Spider-Man y te gastabas, no me acuerdo si eran 2 150, euros, 3 euros, 150 bueno, 3 pesetas, euros. juraría, 125 pesetas, juraría que eran los cómics. Y los más caros costaban 300 pesetas. Cuando Y yo eran los compraba. gordos. Si después te tenías que gastar 200 pesetas, o vamos a hacer al cambio 2 euros, 3 euros por cómic. ¿Ahora cuánto cuesta una grapa? ahora mismo no hace Está en bastante. No las 5 y compro, pico. pero... Está en 5 y pico. De hecho, el otro día alguien por Twitter decía, el día que lleguen a 8 euros las grapas, dejo de comprarlas. Si pasas de gastarte 150 pesetas, vamos a hacer el cambio a 1,50 euro, aunque no sea exactamente así.
Niños, 150 pesetas eran 90 céntimos. En realidad, 150 pesetas debería ser, sí, 90 céntimos. 90 céntimos. El caso es, si tú pasas de gastarte 90 céntimos en un cómic que te compras una vez a la semana, vale, o una vez al mes, perdón, a comprarte a 5 euros o a 5 y pico 4 cómics de Spider-Man, más la serie limitada de no sé qué, más lo otro que has empezado a seguir, más un personaje nuevo que te está saliendo, y sabes que eso no va a tener fin, ¿cuánto tiempo aguantas? Y aquí te viene la pregunta, Peter. ¿Por qué dejaste de coleccionar? Dejé de coleccionar por prioridades, pero eso no es de lo que estamos hablando. Prioridades, ¿Qué pero ¿de qué prioridades? Espera. A ver, si tienes razón, si es carísimo comprar grapas, pero la cuestión es que hoy en día, o sea, cuando yo coleccionaba cómics, o comprabas grapas o no coleccionabas cómics, porque los tomos te los sacaban de cosas muy concretas mucho tiempo después. O sea, yo la época en la que más cómics coleccionaba serían los primeros 2000, probablemente, quizá incluso antes. Fíjate justo donde estábamos hablando de la decadencia. Sí, y yo recuerdo que de repente sacaron una reedición del Hombre Sin Miedo, que es la que tengo, la que yo te presté en su día. Sí. Y hacía un montón de años que se había publicado eso. Por lo menos 5 o 6 años que se había publicado. Los tomos eran algo como muy, muy raro. No era nada habitual. Y eran carísimos. Ahora son caros, pero es que entonces en proporción resultaba... de hecho, ahora son infinitamente más baratos. Cuenta Exacto. Con lo que te acabo de decir que Sí, cuesta una sí, grapa. no, comparativamente son más baratos. Pero entonces es que eran súper caros. Entonces, claro, eso explica por qué no se vende grapa. Pero la cuestión es que hoy en día tú puedes leer superhéroes a saco, Sí. un montón de cosas, y no necesitas comprar una puñetera grapa. Esa es la cuestión. O sea, si ahora es más fácil que nunca cogerte y decir, ¿qué me voy a leer? Uy, me llama la atención Estela Plateada. Pues te coges el tomo de la Estela Plateada de Jason Aaron, creo que es, que todo el mundo dice que es la rehostia, y lo tienes todo en un solo tomo. De hecho, antes que eso, en España lo publicaron en una serie de tomos. No sé si fueron 3 o 4 tomos, toda la etapa de este hombre. Y es una historia autoconclusiva. Sí. ¿Vale? Es que me llaman los Vengadores, que puedo leer. Anda, pues mira, tengo ahí Civil War. Te puedes comprar la Limited de Civil War en un tomo. Te puedes comprar el integral de Civil War y tenerlo todo. O el Omnibus y tenerlo todo. O sea, realmente la grapa no es el problema, porque la grapa no es la única opción. De hecho, como decía antes, ahora es la opción minoritaria. Así que el precio de la grapa, por abusivo e increíble que sea, que lo es, no explica por qué no se venden superhéroes. Porque tú ves la cantidad de tomos de superhéroes, de material de súper reciente, material no tan reciente y material clásico que publican a lo largo del mes editoriales como Panini, que tiene Marvel ahora, o ECC Comics, y te puedes hartar. Que, o sea, te acaba de sacar ahora ECC Comics un coleccionable de Unjustice, que te van a publicar todo en tomitos. Ese sí que es caro de cojones. Pero antes de eso te habían sacado unos tomos a muy buen precio con todo. El problema es que ahora están descatalogados. Pero ¿qué posibilidades tenía si era mucho más cómodo que cuando yo coleccionaba cómics? Yo coleccionaba cómics porque me iba de tiendas una vez al mes, me gastaba un pastizal, a lo mejor me gastaba 180, 200 euros en grapas, y me lo había ventilado en día y medio. Claro, porque eran grapas de 24 páginas y realmente es la época en la que Image lo estaba apretando mucho, y el estilo de Image era: te voy a sacar un cómic que lo vas a leer y lo vas a disfrutar de los dibujos que tiene, la acción, pero va a acabar y vas a pensar, no me han contado nada. Claro, y así, número tras número. De hecho, lo que dices de arcos argumentales de 70 números, o sea, el primer arco argumental de Spawn, de verdad, el que te resuelve todo su problema con Malevolgia y demás, son 100 números. Lo resuelven en el número 100. Sí, pero no me refiero a eso con lo de... me refiero a que tú te cogías una historia, por ejemplo, de Spider-Man de los 70, 80, y aparte de que fuera siguiendo un arco argumental, pero te contaba una historia. Sí, claro. Y luego había la historia que tú estabas leyendo cómic a cómic, y luego la que abarcaba muchos números. Es que ahí está la historia. Y es el cómic madura. La manera en la que narramos, la manera en la que contamos las historias madura, y la percepción como lectores madura. Esto no solo pasa en el cómic, exactamente lo mismo ha pasado desde las series de los 80 o 90 a las series de hoy en día. O sea, Juego de Tronos era impensable en los 80. Sí. En los 90 un poco más. Si no llega a ser por... No, en los 90 te voy a poner un ejemplo. Se hizo una serie de Vampire Masquerade. Sí. Y fue un desastre.
Bueno, pero Fue horrible. en los 90 se hizo pero- Twin Peaks. por Exactamente, ejemplo. pero ya estaban intentando hacer historias un poquito más largas, historias que. Y Twin Peaks tampoco es larga, ¿eh? Pero que fuesen un poco más pensados como un concepto global, que no fuesen episodios. No, claro, pero Twin ¿Vale? Peaks precisamente es lo que te voy. Fueron 2 temporadas y cada temporada te cuenta un arco. No es Sí. como en Expediente X, que era el No, monstruo de pero la quiero semana. decir, en aquella época contar algo tan friki como por ejemplo Juego de Tronos. Sí, bueno, no. No, Te hablaba no. únicamente de la parte de la trama y de arco argumental. Si bien la narrativa evoluciona, del mismo modo evolucionan los lectores. Si hay menos gente interesada en los cómics, y ahora sí voy a poner un ejemplo de un amigo, Luis, no creo que me estés escuchando, pero si me escuchas, me alegro. Un amigo mío es escritor y lector ocasional de cómics. No es que digas tú es un lector súper ávido de cómics, pero sí que lee de vez en cuando y tiene sus tomos y tal. Pero lee cómics. Como lee cómics, tiene cierta edad y no tiene prejuicios. Igual ve un cómic de... ¿Qué te digo yo? Un integral de Marvel del Capitán América o cualquier cosa así. Pero también se coge... Pollo con ciruelas, por ejemplo, Persépolis, cualquier cómic de rollo europeo que en realidad es una historia en un libro, o sea, es una novela gráfica. Precisamente eso me parece el punto. Tu colega, sí, al final hay una barrera monetaria, eso está claro. Pero tu colega Luis lee de todo. O sea, la cuestión... Literalmente. O sea, para mí... O sea, yo lo que no veo es una incompatibilidad. Más allá de la económica, claro. Porque hay un límite de lo que puedes comprar al mes Es que y de lo esa que es la puedes clave. almacenar. Pero la cuestión es que tú puedes leer cómic independiente, puedes leer manga y también seguir leyendo superhéroes. Yo lo que creo... Y esto, precisamente estamos hablando de que ahora vemos muchos veinteañeros por ahí leyendo, pero ¿qué es lo que no vemos? Chavales Niños. de 10, 12 años leyendo cómics. Y es que al final es cierto que hay cómics de superhéroes que son, digamos, adultos, muy entre comillas, porque son cómics que están pensados para un rango de edad bastante amplio. Entonces sí, tienen conceptos adultos, pero son cómics que más o menos cualquiera puede entender. Pero los chavales no los leen. Y yo creo que la clave es, ¿para qué puñetas te vas a poner a leer un cómic de Spider-Man con esos dibujos 2D, todo, pues eso, como muy arcaico, cuando puedes cogerte y ver cualquiera de las 8 películas de Spider-Man que hay ahora mismo? Por ejemplo, Sin contar las series de animación. exactamente, básicamente. exactamente. ¿Para qué te vas a leer Civil War si puedes ver la película? ¿Para qué vas a leerte El Guantelete del Infinito si puedes ver Civil War? O sea, Infinity War. Sí. Y no es mi opinión. O sea, yo no pienso que una cosa sustituya a la otra. Pero claro, estamos hablando de la generación de las tablets, la generación de los móviles, la generación de ¿para qué voy a jugar con los juguetes cuando tengo 10 años o 11 que ya están con los móviles? Si puedo jugar al Candy Crush. O, bueno, el Candy Crush seguramente lo habrá escuchado alguno y dirán, ¡jo, qué viejo! No, pues Sí, te ha quedado un poco exactamente. viejuner, la Ahora verdad. lo que pero- se llevan son de los hecho, juegos hace 10 años yo MMO creo que no había. coreanos. Sí, sí, pero a lo que me refiero, ¿para qué te vas a poner a jugar con los Lego cuando puedes estar jugando a un juego con el móvil? ¿Para qué te vas a poner a leer un cómic de Spider-Man si puedes ver la película? O sea, Aparte, es a lo que voy. ¿No creéis que eso puede ser el verdadero problema? Que a lo mejor ahora sí está más disponible que nunca el material y es más fácil para comprarlo tanto para los niños como para los padres, pero no tiene interés precisamente porque se ha quedado como obsoleto para ese público. te iba Bueno, a decir, también es, quiero decir, no creo que haya tantos niños que hoy en día tengan una paga como para permitirse comprar muchos cómics. bueno, sobre todo ya los niños de ahora, que sepáis que la mayoría no tienen paga, ¿eh? O sea, Básicamente. los padres van con la tarjeta al lado y van pagando lo que el niño quiere. Exactamente. O sea, la Pero- cuestión es, si tú tienes un hijo que eres un friki de pro y entras en una tienda de cómics y tu hijo te dijera, ¡jo, papá, ese cómic me llama la atención! Y te señala, yo qué sé, pues algo que adoras. Por ejemplo, ¡oh, Dios mío, me está señalando Born Again! Bueno, es un mal ejemplo porque para ponérselo para un niño a lo mejor no. Pero te señala, yo qué sé, el El tomo este que guantelete del infinito. Sí, o el tomo este tan chulo del guionista este de Spider-Man, que se me ha olvidado el nombre, el de la Antorcha Humana y Spider-Man, que es entrañable, es chulísimo y están todas las historias en un tomo. ¿No se lo comprarías? Hombre, pues sí, porque estás diciendo, jo, va a empezar a leer cómics. Claro, O sea, pero le La vas a pregunta comprar es, ¿lo uno. harías todos los meses? Esa es la historia, le vas a comprar uno. Una vez le vas a comprar uno. ¿Todos los meses le vas a comprar uno? No.
Pero es que no estamos hablando de que la gente lea 40 cómics de superhéroes al mes. Estamos hablando de que los cómics de superhéroes no se están leyendo, no están generando el interés que deberían generar. A eso iba a ir. Sí generan el interés, pero precisamente lo que acabas de decir, generan el interés a un público adulto. ¿Tú crees de verdad, y podemos empezar con Civil War, que es una historia de los 80? ¿Es de Civil War? Civil War es de los 2000. ¿Civil War es del 2000 y pico? Fíjate, yo pensé que era anterior. Sí. Bueno, arrancamos en Civil War y tú la ves. ¿De verdad tú crees que es un cómic que pueda gustarle a tu hijo dentro de 5 años? 5, ¿eh? No te digo 15, ¿vale? No, pero te voy a decir por qué y no tiene nada que ver con eso. Con lo que es que Civil War es un cómic en el que los superhéroes se comportan como idiotas. Bueno, vale. No cojamos Civil War. Pero cojamos otro. Coge cualquiera. Coge el guantelete del infinito. Coge... sí, el guantelete del infinito. Aniquilación. Aniquilación le molaría a un chaval de 9, 10 años. De 15 años seguro. De 15 años seguro. De 9, 10 no. Pero es que también hay cómics para esas edades. Sí, pero no hay... No, sí, pero no. Hay cómics, hay muchos menos. No tienen la misma presencia. El cómic es un producto que la gente lo compra porque sus padres los compran. O sea, es como los libros. ¿Por qué los niños no leen y sí juegan con la tablet? Pues porque la tablet la tiene todo el mundo a la mano y todo el mundo la tiene ahí encima y es algo que está omnipresente, que no está tan omnipresente que no hace falta ni hacerle publicidad. Y ya para eso se dedican las marcas a hacer su publicidad del producto en sí. Claro, pero precisamente... Pero los libros, los niños que leen libros es porque sus padres, en este caso yo, que he tenido ya un hijo lo bastante mayor como para que lea, nos hemos preocupado porque los niños lean y porque nos han visto leer. Si no, ¿de dónde les va a venir a los niños el leer cómics? Pues precisamente eso es lo que estoy leyendo. ¿Quién se va a interesar en eso con esa edad, pudiendo verlo en una pantalla? Por supuesto, pero es que los cómics, y es lo que te quiero decir con todo esto, no están escritos para ellos. O sea, si cogiéramos a un niño de 5 años, o de 7, o de 10, y le diésemos un cómic, de hecho yo tengo un sobrino pequeñito de 8 o 9 que le podríamos probar a dejarle Aniquilación a ver qué pasa. Vale. Pero espera, si cogemos a un niño de 8 o 10 años y le damos el Batman de los años 70, yo estoy seguro de que lo lee y lo disfruta más. Sí. Que si le cogemos y le damos el Batman, La Noche de los Búhos, gigante del espacio, La Corte de los Búhos. Pero sí, pero ya está leyendo un cómic de Batman y no le puedes poner Aniquilación. Sí, pero luego cuando vaya a la tienda de cómics no se va a encontrar el cómic del Batman de los 70. No está. Se va a encontrar pues el desastre que están haciendo. Pero ahora. Es que precisamente hoy en día te puedes comprar el Batman de los 70, que es a lo que por te Amazon. voy. No por Amazon, si tú te vas a una tienda de cómics y te vas a la sección de tomos, tienen de todo. O sea, yo me he encontrado ahí la enésima reedición de Daredevil, el hombre sin miedo, la serie esta de Moon Girl y el dinosaurio diabólico, que es así que se la puede leer. Sí, un chaval de, de 9 años, de 8 años, está ahí. Los tomos de Miss Marvel, que también son para gente joven. Sí. De hecho, las empezó a leer mi sobrina muy pequeña. Están. Miss Marvel es para niños. De hecho, no quiero segmentar, pero más para niñas que para niños, por desgracia. Pero de 10, 12 años. Sí, pero lo que te estoy diciendo... no antes. El problema es que los niños de 10, 12 años... no se cogen un libro. No, por supuesto. Sino una tablet. Y teniendo la tele. No se van a poner a leer, sino que van a preferir ver la película. O sea, yo el problema que le veo no es que los superhéroes per se no tengan popularidad. Creo que el formato se ha quedado obsoleto para cierta generación. O sea, para ciertas edades requiere un interés que simplemente no existe. Por supuesto, creo que también hay otro factor en cuanto al lenguaje y a la narrativa y a las imágenes en sí que no ayuda en absoluto, aparte de lo que decimos, que es que si esperamos que sean los jóvenes los que salven el cómic, vamos bien dados. No, si ese es el futuro se acabó. Sí, está clarísimo. En fin, hemos tenido unas cuantas opiniones
acerca de... Yo creo que hemos tocado todos los temas Sí, posibles. yo creo que Si se ha quedado alguno fuera, que alguien nos lo comente, porque Sí, a por mí no favor. se me ocurre. Estamos abiertos a hacer remakes de nuestros debates, no os preocupéis. Sí. Y con esto vamos a terminar por ahora este debate del infinito. Bueno, la verdad es que es una lástima, y con esto termino, que siendo los superhéroes probablemente más populares que nunca en este momento, en comparación muy poca gente esté familiarizado con el que, admitámoslo, es su medio original. En fin, nos toca seguir. ¿Quieres conseguir un sonido más profesional para tu podcast pero no sabes cómo? ¿Usas los mismos tracks que todo el mundo? ¿Quieres marcar la diferencia? En eArth Studio podemos ayudarte. Desde eArth Studio te ofrecemos diferentes opciones para que tu podcast suene mejor. Música incidental de fondo o ráfagas personalizadas según el estilo de tu podcast, creación de sintonías que te identifiquen, mezcla y masterización de tus grabaciones, diseño sonoro e incluso puedes venir aquí y grabar en nuestro estudio con nuestro equipo. Ponemos a tu disposición todas las herramientas que necesitas para conseguir la mejor calidad de producto y que tu podcast sea identificable desde el primer segundo. Tú pon las ideas y nosotros hacemos el resto. eArth Studio. El frikidato. Amigos, os traigo una sorpresita. Si os digo Ramón Antonio Gerardo Estevez, ¿sabéis quién es? Me recuerda a nombre de telenovela colombiana. La verdad es que sí, Ramón Antonio Gerardo Estevez, a su servicio. Pues no, en realidad es que Martin Sheen es gallego. No jodas. Sí. La gracia, a ver, Pues no me consta. pido perdón si algún gallego se siente ofendido. Para mí, Miña Terra Galega me vuelve loco, es uno de mis paraísos personales. Ramón Antonio Gerardo Estevez, nacido en Dayton, Ohio, en 1940. Que tiene que haber poco Ramón Antonio Gerardo. Ramón Antonio Gerardo, o sea, tú piensas que tiene 3 nombres. Últimamente, no te diría yo, ¿eh? Sí, pero Ramón Antonio Gerardo en Ohio tiene que estar complicadito. El caso es que su padre, que era Francisco Estevez, era un emigrante de Parderrubias en Salcedo de Caselas, en Pontevedra, y se fue a casar, o sea, se fue a Estados Unidos a buscarse la vida, como tantos otros. Era antes de que naciera. Este es el 10º hijo. O sea, Es un tío fértil, ¿eh? No es el 10º hijo, creo que es de los pequeños, pero sí, de una familia de 10 hijos. La pequeña es la hija, la única hija, que tenía que estar la mujer loca. El caso es que se fue a Estados Unidos, allí conoció a Miriam Fallon, una irlandesa, y tan felices se casaron y sí, tuvieron 10 hijos. Al final se juntaron 2 católicos, 2 celtas, ¿sabes? En medio de el patatal de Estados Unidos, y acabaron formando la familia Estevez. Y tú dirás, ¿y cómo acaba siendo este hombre Martin Sheen? Pues acaba siendo Martin Sheen porque como tenía un apellido español, no le hacía nadie ni caso, pasaban de él, no le miraban ni las fotos. Que ya ves tú, Martin Sheen, lo español que parece, o sea... Pero tiene una cara anglosajón que no se la quita nadie, ¿eh? Pues sí, el caso es que no es anglosajón, lo que pasa es que es muy celta, no puede ser más celta que el Celta de Vigo. Total, que en un momento dado decide cambiarse su nombre por el nombre artístico de Martin Sheen, que no sé de dónde lo sacó, o sea, de Ramón, de Antonio, de Gerardo o de Estevez, no sé de dónde decidió que de ahí podía sacar Martin Sheen. Tendría un día tonto como cualquier otro. Total, que el caso es que este hombre, sí, realmente sus padres eran gallegos, su padre era gallego, él se sentía muy orgulloso de sus raíces gallegas, tanto es así que de vez en cuando le podemos ver un poco tirando, haciendo patria y hablando de sus raíces gallegas en el estreno de alguna película. Está claro que Charlie Sheen, lo de las raíces gallegas, se la sopla, como todo el resto de las cosas, que ya sopla bastante el solito. Pero Emilio Estevez, que sí decidió coger el apellido del padre, fíjate, que es su otro hijo, por si alguien no lo sabe, sí, Charlie Sheen y Emilio Estevez son hermanos. ¡Emilio! Concretamente, Emilio Estevez es el hermano bueno, tanto como actor como persona, por lo que se viene viendo. Os voy a contar la curiosidad. O sea, si esto os ha vuelto locos, esto os va a flipar. Emilio Estevez
es tan gallego que cultiva pimientos del Padrón. Toma ya. Oh. No se puede ser más gallego. Además, Martin Sheen decidió hace un montón de años comprar una finca en el pueblo de sus padres y tener una parcela y unas hectáreas, y tienen su propio viñedo, pero como él es abstemio desde hace muchísimos años, para que no le pase lo que al hijo, como es abstemio, pues no ha llegado a probar lo bueno que está su vino. Pero sí, lo podemos buscar por ahí y hay un vino de los Estevez, que es bastante interesante. Curiosamente, la casa quien más la visita es la hermana pequeña. Ya os he dicho que eran 10 hermanos, quedan 5. Me hace mucha gracia porque esto es la fiabilidad de Wikipedia. Tú te vas a Wikipedia y pone Martin Sheen, hermano 1. Toma ya. ¿Y el resto dónde están? Bueno, pues 5 murieron porque eran otros años y la mortalidad infantil era importante, pero todavía quedan otros 5 hermanos, de los cuales la pequeña, como ya os decía, es la chica, que vive aquí en Madrid. O sea, Carmen Estevez, que es así como se llama, vive aquí en Madrid. Así que si nos estás escuchando, un abrazo y muchos pimientos del Padrón, que aquí estamos encantados de comerlos. Sí, Totalmente. alguno. Pues nada, con este frikidato os dejo la cabeza loca, y cada vez que veáis a Martin Sheen, pensad, este hombre es un profesional. Totalmente, pero vamos a redondear la jugada. Decirme así rápidamente, Express, ¿actuación favorita de este hombre? Pues a pesar de que me has pisado la frase, voy a decirte mi favorita, por supuesto, es Apocalipsis Now, que es otra película para hacer, no te voy a decir que un monográfico, pero vamos, es una de esas películas que contar la historia de Apocalipsis Now nos lleva tanto tiempo como vernos la película. Bueno, Juan, la Sí, tuya. la verdad es que otra vez Apocalipsis Now, y aparte ahí en Atrápame si puedes también me encantó su papel. Sí, que ¿verdad? hace del padre de la Sí, chica. el abogado que le mete en su bufete. En su bufete, sí, que es como, no, soy médico y abogado. Ah, bueno, soy un loco enamorado. Eres como yo. Pues la mía es el papel que hace en El presidente Miss Wade, que También. hace del jefe de gabinete del Sí, presidente. el consejero, que es su mejor amigo. Exactamente, que tiene alguna escena muy, muy chula. Me parece increíble Sí, que me siendo tantos recuerdo frikis- esa escena en la que le dice, tenemos que luchar donde hay que luchar. Exactamente. Bueno, creo que se viene monográfico. No. Monográfico Martin Sheen, ¿no? No, lo que me sorprende es que ninguno habéis elegido Spawn. ¿Por qué no habéis elegido Spawn? Porque es Porque una odio película esa malísima. Aún así hay que decir que es mejor que Daredevil. Bueno, y como me han pisado la frase, la repetiré. Martin Sheen, ante todo, es un profesional. Lo siento, oyentes, pero lo bueno, si breve, 2 veces bueno. O eso dicen. El caso es que toca esperar hasta la próxima semana para vuestra nueva dosis de Fenty. No olvidéis escucharnos en ebooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn Radio, SoundCloud y YouTube. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis nuestra página de Facebook, Frikis en Tierras Infinitas, nuestro Twitter, @Fenty_podcast, y sobre todo en nuestro correo electrónico, frikisentierrasinfinitas, todo junto, @gmail.com. Eso es todo, nos oímos en el próximo programa. ¡Hasta pronto! Chao. Hasta la vista, babies.